Tensa persecución por parte de la Procuraduría de la doctora Margarita Cabello, porque el alto funcionario ha anticipado que entablará una denuncia contra la procuradora que lo suspendió de su cargo, según dice él, injustificadamente. Veamos quién es el superintendente de subsidio familiar. Mi mayor gusto es poder ayudar a la gente y sobre todo a la gente humilde. Apasionado por el bienestar de la gente, es gran defensor de los derechos humanos, sello que lleva en su sangre desde que nació 61 años atrás en Líbano, Tolima. De hecho, nací el día de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Nació y creció con gran sensibilidad por los derechos humanos. Dentro de una historia de tragedias que contaban mis abuelos, de toda la época de la violencia, de todo lo que sufrieron. A sus 8 años de edad, llegó con su familia a Bogotá, estudió en el Camilo Torres y en 1989 egresó como abogado de la Universidad Nacional y se especializó en la Externado de Colombia. Ingresé muy temprano al colectivo de abogados José Alvear Restrepo como defensor de derechos humanos. He sido y seguiré siendo defensor de derechos humanos toda la vida. Su pasión por los derechos humanos lo han obligado a varios exilios en Europa. Después de varios años de amenazas, encaró a sus perseguidores. Anuncié al gobierno colombiano, a las Fuerzas Armadas, aquí estoy, aquí está un defensor de derechos humanos, a que ustedes están persiguiendo en Europa, amenazando a sus hijos. Si quieren hacerme algo, háganmelo a mí, pero no se metan con mi familia. De regreso al país en el 2018, en representación de la oposición, fue elegido magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Mi vida y mi lucha en el Consejo Nacional Electoral fue evitar que hubiese un gran fraude electoral en las elecciones parlamentarias y en la elección presidencial. Aficionado al ajedrez y a la lectura, de magistrado pasó a ser superintendente de subsidio familiar. Desde allí vela por los derechos de 11 millones de trabajadores colombianos afiliados a las 42 cajas de subsidio familiar en el país. Desde esta posición denuncia ser perseguido por la Procuraduría General de la Nación. Se me suspende 3 meses en el ejercicio de mi cargo con el anuncio de que seré sancionado. Así es y seguirá siendo. Aún perseguido, asegura, seguirá en defensa de los débiles. Y eso ha sido pues mi mayor pasión y seguirá siendo hasta el día en que me muera, porque eso está dentro de mi sangre, hace parte de mi ser. Y ha habido una reacción positiva de respaldo al doctor Luis Guillermo Pérez a raíz de esta decisión de la procuradora de suspenderlo del cargo. ¿Cuál es el argumento de la procuradora? Bueno, Carlos, esencialmente se me ha reprochado haber solicitado a las cajas de compensación familiar solidaridad con la paz total en Buenaventura. Y esa solicitud pues, se hizo a título de los que quisieran aportar a ese proceso y la mayoría de las cajas respondió favorablemente con recursos que no pasaron a través mío. Se consignaron al obispo de Buenaventura y directamente a la cuenta de la pastoral social. Y el obispo pues, ha reconocido que justamente esos aportes ayudaron a salvar muchas vidas en su momento en una tregua entre los chotas y los espartanos. Luego se me reprocha el que en octubre del año pasado yo decidí abrir una lista que mi predecesor 2 días antes de que se inaugurara el nuevo gobierno dejara cerrada para que yo tuviese que elegir sí o sí de los posibles directores de cajas intervenidas. ¿Le dejaba amarrados los cargos? Exacto. ¿A quién podría yo nombrar o no como director de una caja de compensación intervenida? Y eso, pues, por lo menos uno podría decir que es poco elegante. Simplemente yo no desconocí esa lista, la abrí y 45 personas nuevas se han inscrito. De hecho, he utilizado esa lista también y he nombrado a 5 directores de cajas intervenidas. ¿Y eso le parece malo a la procuradora? Sí, porque considera que mi decisión, mi resolución es inconstitucional y es ilegal cuando la Procuraduría no tiene esas facultades. Si la Procuraduría considera que una resolución mía es inconstitucional, es ilegal, pues tiene que ir a lo contencioso administrativo, claro, y es el juez quien tiene que establecerlo. De acuerdo. Pero aquí pues de manera muy arbitraria se me quería suspender a como fuese lugar y ya se me había anunciado. La ministra de Trabajo me dijo hace 2 meses, Luis Guillermo, te van a suspender 3 meses en tu cargo. Y le dije, pero ministra, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Legalmente no hay ninguna posibilidad. Y me lo ratificó mi abogado,
que es un gran especialista en temas disciplinarios, dijo, no, señor superintendente, no hay ninguna posibilidad ¿Usted no puede haber legal de que sanción lo disciplinaria por una resolución administrativa? Bueno, y además es que la Procuraduría dice, no lo estoy sancionando, lo estoy suspendiendo. Bueno, suspendiendo, O sea, porque después lo voy a investigar. me dejan de vacaciones 3 meses sin salario, fuera de mi cargo. ¿Y en este momento está sin salario? Claro, estoy sin salario, estoy en no unas le llegó vacaciones primita? forzadas de 3 meses y dicen que no me están sancionando, No, pero ya no, me sí, anunciaron que me van a sancionar. Digamos, es la crónica de una muerte anunciada. Ya. ¿Lo sancionarían retirándolo del cargo? Sí, efectivamente. O sea, ya el anuncio es que me van a retirar del cargo. Entonces, Increíble. ¿cuál es la posibilidad de que yo regrese antes de los 3 meses? Que yo obedezca a la Procuraduría y yo regrese diciendo que ya no voy a aplicar más mi resolución, sino la que me dejó el superintendente que fue nombrado por Iván Duque. Y si yo acepto obedecer esa resolución, yo puedo reintegrarme a mi trabajo cuando quiera. ¿Y usted no lo va a hacer? Pues obvio que no, porque uno tiene que tener dignidad. Y aquí hay dignidades que hay que hacer respetar. No solamente es toda mi historia como defensor de derechos humanos. Claro. Es también la razón de ser de la institucionalidad. Sí, señor. Y los órganos de control no pueden ser usados para perseguir políticamente a quien no está de acuerdo con determinadas posiciones ideológicas o políticas. Como a usted le gusta el ajedrez, ¿aquí no hay un gambito de dama? ¿Cómo es un gambito de dama? Bueno, pues efectivamente yo no tengo nada en contra de las personas que han estado detrás, porque se han molestado porque yo he querido remover el statu quo en el sistema de subsidio Claro. familiar. Yo he querido recordar que esos 11 millones de trabajadores y trabajadoras en el país son los dueños del sistema de subsidio familiar junto con sus familias. Sí. Esto no es propiedad de políticos, no es propiedad de empresarios, no es propiedad de los directores de las cajas, es de toda la clase trabajadora del país, eso es lo que he recordado. Exacto. En realidad el subsidio es parte del ingreso del trabajador. No, por supuesto. Y el 4% de las nóminas de cada empleado en Colombia pues va a las cajas de compensación familiar, Sí. y eso representa 11 billones de pesos al año. Sí. Y las cajas han acumulado una inmensa riqueza a lo largo de 65 años. Y yo reconozco que han hecho un trabajo extraordinario. Sí, indudablemente. Pero pueden hacerlo mucho mejor, Mucho como ellos mejor, reconocen. claro. Entonces lo que nosotros queremos es ese bienestar. Hola, buenos días. Buenos días. La Procuraduría no es la primera vez que ejerce persecuciones. Ha pasado en otros gobiernos, en otras etapas. Usted afirma que es una persecución y según los cuenta parece ser que sí. ¿Qué medidas legales va a tomar para evitar esta situación o simplemente va a renunciar a su cargo en el momento que se termine la suspensión? Bueno, no voy a renunciar a mi cargo. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. Si me suspende y me sanciona la Procuraduría sacándome del cargo de superintendente, yo saldré con la cabeza en alto. Finalmente la ciudadanía tendrá que diferenciar entre quién es la semilla que siembra vida y la escoria que siembra corrupción y muerte. Creo que luchamos es contra eso, luchamos es contra que el Estado pueda ser usado con fines particulares, que pueda ser usado los órganos de control para perseguir a quien piensa distinto. Y este gobierno es un gobierno que garantiza los derechos humanos. Lo que queremos es que se respete la Constitución, que se respete la ley, y en este sistema que genera amor social, que produzca mucho más amor social del que produce. ¿Es necesaria una reforma al sistema de las cajas de compensación? Bueno, sí, eso lo he venido pregonando junto con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Necesitamos un código del sistema de subsidio familiar. Las leyes son de 1982, anteriores a la Constitución Política, y hay que ajustarlo también a las realidades de hoy, reconociendo, como lo he venido yo haciendo, las cosas muy importantes que ha desarrollado claro. el sistema de subsidio familiar en el país. Pero se pueden hacer mejor las cosas y ese es nuestro mensaje. Por ejemplo, ¿cómo se podrían hacer mejor las cosas? Bueno, ampliando el bienestar social y garantizando un acceso universal a todos los servicios. Las cajas de compensación, en particular, por ley, tienen que entregar la cuota monetaria a los hijos de los trabajadores que ganan 1 o 2 salarios mínimos, a las personas que están a cargo de los trabajadores, las personas con discapacidad, etcétera. Además de los centros de recreación, actividades culturales, deportivas y demás.
pero ese acceso universal no está garantizado. Tenemos que llegar a ese acceso universal y luego extenderlo, como lo quiere el presidente de la República, a ese sector informal de la economía con recursos del gobierno nacional. Sí, porque no todo debe ser para los que están ya vinculados laboralmente, sino también para esa población informal, a donde podría llegar ese sistema. Y he propuesto, por ejemplo, un pacto que fue firmado ya por la primera infancia y la adolescencia. Lo firmamos con la directora del ICBF y varios ministerios y todas las cajas de compensación familiar para que los niños y niñas en el país, en primer lugar, tengan la jornada escolar complementaria todo el año. Pero que tengan los programas de alimentación escolar todo el año, para que no aguanten hambre y para que... ¿Qué hace uno con sus hijos en vacaciones, Carlos? 2 largos meses encerrados en las casas, claro, perdiendo el tiempo o a veces en malas amistades. De acuerdo. Entonces hay que garantizar que esos recursos con los del gobierno permitan que los usemos para garantizar el mayor bienestar de nuestros niños y nuestras niñas. Lo mismo es propuesto para las personas de la tercera edad, un pacto por las personas de la tercera edad, que los abuelos y abuelas no estén encerrados en las casas esperando morirse, sino que tengan la posibilidad de usar todos los recursos del sistema del subsidio familiar, más los recursos gubernamentales, y generar ese bienestar también para nuestros ancianos y ancianas. Agregarle vida a los años, a esa gente que Así ya es. ha cumplido con su trabajo. Pues bien, doctor Luis Guillermo Pérez. Gracias, Carlos. ¿Y de qué está viviendo si no está ganando? Bueno, en realidad, no me avergüenza decirlo, estoy viviendo del trabajo de mi esposa. Ay, no. Eso es así, sí. Por supuesto que se le afecta a uno un mínimo vital cuando uno tiene obligaciones familiares, cuando uno tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios, tiene que pagar matrículas, etcétera. Sí. Pero pues mi esposa es una gran mujer que trabaja hace mucho tiempo y que acumula sus recursos y bueno, por el momento ella me está respaldando. Bueno, ¿lo puedo despedir diciendo que usted se declara perseguido político por la procuradora? No, sin duda es una persecución de naturaleza política. Aquí no hay ningún sustento para que me abran una investigación ni para que me sancionen. Las quejas disciplinarias que coloqué contra mi predecesor y las que he colocado contra algunos abusos que se han cometido en las cajas de compensación no han merecido la menor investigación por parte de la Procuraduría, donde sí se han comprometido los recursos públicos. Aquí yo no me he robado un peso. He actuado con transparencia, he actuado con dignidad. Y por eso me molesta que cuando uno se entrega a un trabajo para producir bienestar social, termina uno siendo atacado cuando uno actúa de buena fe. De acuerdo. Eso es lo que me molesta y sin duda que eso es una persecución política. Abogado tolimense, defensor de los derechos humanos y pues naturalmente molesto por esta persecución política que él considera que lo está haciendo víctima la Procuradora General. Luis Guillermo Pérez, Superintendente de Subsidio Familiar. Continuamos con más información en el Especial de la Mañana.